Hola amigos, bienvenidos al canal. Un vídeo más que interesante el que tenemos hoy, vídeo polémico y un vídeo donde vamos a empezar a descubrir cómo funciona la prensa madrileña y cómo poquito a poco se van a intentar realizar movimientos que van a traer consecuencias importantes en el Real Madrid. Antes de entrar en materia, os invito a suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón, darle un like al vídeo y activar la campanita para que os lleguen nuestros próximos vídeos. No os cuesta nada, es un simple clic y nos ayudáis un montón. Vamos allá. Recientemente hemos podido comprobar cómo la prensa madrileña, en especial la prensa escrita, y en especial, más aún, el periódico Marca, empieza a realizar determinados movimientos con el claro objetivo que os vamos a contar a continuación. No solo eso, sino que además, poco a poco van contando con el apoyo y con las pequeñas pullitas que van saliendo en otros medios como el propio Chiringuito, donde también empiezan a hacerse eco de estas circunstancias que os vamos a comentar. El objetivo no es otro que el cambiar el titular del banquillo del Real Madrid por la persona que actualmente es el encargado de llevar al equipo filial, don Raúl González Blanco. Y le ponemos el don por todo aquello que significó Raúl para el Real Madrid en su momento. Los detalles y los pequeños pasitos que se van dando para ello son más que evidentes. En primer lugar, se aprovecha el buen momento de la cantera del Barcelona, donde jóvenes jugadores están llevando al equipo culé a lo más alto, eso sí, ocultando y obviando que ha sido llevado por las circunstancias de no poder fichar, no tener dinero. Se está aprovechando ese momento, se está aprovechando que nos golearon en el Bernabéu para mover ficha e intentar, como digo, colocar a Raúl González Blanco en el banquillo del Real Madrid. El primer paso grande fue la pregunta, a todas luces pactada, que se le hace a Raúl en la rueda de prensa del partido del Castilla, un Raúl que no se sorprende absolutamente nada por la pregunta, la conocía, la sabía y la esperaba, sobre el tema de la cantera blanca. Lógicamente, Raúl González defiende la cantera blanca, la reivindica y la pone como la mejor cantera del mundo, dejando claro que los jugadores de la cantera blanca son mejores que los jugadores de la cantera blaugrana. Con esto lo que se hace es criticar la labor que está haciendo Ancelotti y se intenta buscar otra alternativa para el equipo blanco. A favor, bueno, es evidente que la cantera blanca es una buena cantera y que hay buenos jugadores. En contra, el Real Madrid no tiene que copiar al Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, con su política, con la manera que ha tenido de actuar hasta hoy en día, tiene 15 Copas de Europa. No olvidemos esto. 15 Copas de Europa, mientras que el Barça tiene 5. Por lo tanto, muy mal no nos ha ido. La política de Carlo Ancelotti o la forma que tiene de llevar el equipo, conjugar grandes estrellas, que es el planteamiento, por otra parte, de Florentino, pues con jugadores que le den a lo que tantas veces hemos escuchado al bueno de Carlo, ese equilibrio al equipo, jugar con energía, como él dice, y tener ese equilibrio, le ha dado muy buenos resultados al Real Madrid. Es el momento de cambiar el sistema, es el momento de traer a Raúl González Blanco para que llene el equipo, el primer equipo de canteranos. No sé qué pensaréis, espero que me lo dejéis en los comentarios. Desde mi punto de vista es un poco mucho arriesgado hacer ese cambio, ¿no?
La última vez que el Madrid hizo algo así, de subir en bloque a muchos jugadores de la cantera, fue cuando la Quinta del Buitre, y ha llovido mucho desde aquello, y recordemos que la Quinta del Buitre, aunque trajo buenos años para el equipo blanco, nunca consiguió ganar la Copa de Europa. Y no olvidemos que el objetivo principal del Real Madrid siempre es la Copa de Europa. ¿Puede el equipo blanco subir 2, 3, 4, 5 canteranos, jugar con Arda Güler, con Endrick, con todos los jovencitos? ¿Puede dominar Europa con ellos? Desde mi punto de vista es muy complicado. Podría ser, pero es muy complicado. La filosofía del club siempre ha sido otra, y de hecho pues está hablando de fichajes como de los laterales, que Davis, Arnold, etcétera, etcétera, y se está hablando de otro tipo de cosas muy diferentes a lo que ahora mismo, como digo, se está moviendo en la oscuridad, se está moviendo por detrás con el objetivo de que la filosofía del equipo cambie. No creo que llegue a buen puerto, no lo creo, pero que nadie se extrañe. Sí, a mitad de temporada, en enero, si las cosas no van bien, si el equipo no reacciona de una forma clara en la Champions y no empieza a jugar bien y a ganar con facilidad en la Liga, no descartemos ver sentado en el banquillo, de forma provisional, es lo que van a decir, a Raúl González Blanco en el banquillo, repito, del Real Madrid. Es un movimiento que se está gestando, que se está moviendo. Decir que el propio Raúl lo está moviendo sería muy aventurado y posiblemente demasiado atrevido, pero lo que sí es cierto es que se empiezan a ver esos pasitos para llegar a ese objetivo que os comento. No sé qué pensáis vosotros. Me gustaría mucho en este vídeo que me dejáis todos los comentarios posibles a cómo veríais ese cambio. Porque esas mismas fuentes son las que empiezan a sacar el interés de Liverpool, por ejemplo, o United por Tchouaméni, un jugador que aquí está fracasando rotundamente, pero que es el ojito derecho de Ancelotti, con el objetivo, por un lado, de dejar mal a Ancelotti, como diciendo, otros equipos sí lo quieren porque van a saber sacarle partido, o con el objetivo de decir, te has equivocado, un jugador que aquí no rinde y va a ir a otro sitio a triunfar. Se está jugando esa doble baza, menospreciar lo que está haciendo Carlo y no olvidemos lo que ha hecho hasta ahora, y por otra parte pues empezar a alabar la cantera blanca. Son pequeños pasitos que empiezan a moverse. No creo que Florentino entre por ahí. Florentino es más de hacer un equipo con grandes estrellas, con los mejores jugadores de Europa, y creo que va a esperar más a que Ancelotti dé con ese equilibrio que aún no tiene el equipo. Que el equipo tiene deficiencias es evidente, aún no se ha conjuntado en ataque, está claro. El medio campo adolece de una figura que sea la que lleve el timón del equipo, y en defensa pues ha habido una mala planificación porque estamos sin laterales y prácticamente sin centrales. Todo eso es cierto, pero que la solución a los males del equipo sea optar por Raúl y esperar que la cantera blanca solucione todos estos problemas, de ahí a eso hay un paso inmenso y no lo veo nada claro. Pero que se está moviendo esto en la sombra, tenerlo más que claro. Solo hay que ver las cosas que se están haciendo, lo que se está hablando, lo que se está comentando y lo que se está publicando. Creo que deberíamos tener un poco de paciencia con Ancelotti y dar un poco de crédito a estos jugadores que nos han dado tanto, y esperar que jugadores como Mbappé den un paso al frente y que otros jugadores poquito a poco, sin meterles prisa, como Arda Güler, como Endrick y demás, vayan tomando responsabilidad en el equipo. Pero no nos volvamos locos. Esa es mi opinión.
Espero a ver qué opináis vosotros. Dejádmelo en los comentarios y repito, darle like al vídeo y activar la campanita. El tema empieza a estar interesante. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes horas. Nada más, un saludo y hasta luego.